Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. Hay un salmo que tal vez alguna vez usted lo ha escuchado o lo ha leído. Es el Salmo capítulo 25. Es un salmo que se escribe en medio de una crisis, que nos da por lo menos algunos elementos que nos pueden ayudar a nosotros a vencer las situaciones adversas o las dificultades que se nos presentan en el camino de la vida. David está escribiendo este salmo en una condición de bastante angustia. La condición era su hijo Absalón se había levantado en contra de él y estaba buscando asesinarlo. No solamente porque quería el trono, sino porque veía a su padre como un enemigo. Y David escribe este salmo, el Salmo 25, para mostrarnos y para expresar cuál era su corazón en medio de esa situación tan difícil. Algunos estudiosos de la vida de David nos pueden decir que tal vez el momento más difícil, si se hace un estudio biográfico de él, de los momentos de mayor crisis es esta. Es tal vez el gigante más complicado que David le tocó enfrentar. Además que era un gigante que él lo había creado. Absalón, hijo de David, era un muchacho que jamás se le colocaron límites. Era un muchacho a quien nunca se le dijo no. Era un muchacho a quien nunca se le corrigió. La escritura dice que nunca se le llamó la atención. Nunca se le amonestó. Y era un muchacho que solamente basaba su vida en la apariencia, en lo externo. La escritura tal vez hace un relato que solo se podría comparar con Adán cuando dice que no había en él ningún defecto desde la coronilla de su cabeza hasta el dedo de sus pies, hasta la planta de sus pies. Significa que era perfecto físicamente, pero imperfecto en su carácter. Era el tipo de persona que solamente le importa la apariencia. Era el tipo de persona que solo le importa ver o sentirse como los demás lo ven. Era el tipo de persona que solo quiere aparentar y no ser. Y ese tipo de personas son peligrosas porque esos Absalones solamente van a guardar su imagen a costa de cualquier precio. O sea, su imagen es más valiosa. Y no estoy hablando de la buena honra, de la fama. Estoy hablando de lo que ellos necesitan que otros lo vean. Y Absalón se levanta, pero David es un hombre distinto a Absalón. Y creo que ahí está el primer secreto para vencer la angustia o el momento de dificultad o la crisis. El versículo 1 dice: a ti, oh Señor, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. O sea, en medio de las crisis necesitamos levantar, obligar a nuestra alma a confiar en el Señor. Es interesante ese ejercicio porque decirle a nuestra alma es que adore al Señor y que confíe en el Señor pareciera un monólogo o un diálogo con nosotros, obligando a nuestra alma a confiar en el Señor. Y esto es importante porque hay varios salmos que nos hablan sobre eso. Por ejemplo, el salmo que dice: bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces es poderle decir a nuestra alma en el momento de la angustia, en el momento de la crisis, que necesitamos confiar en Él, que necesitamos confiar en el Señor. Lo segundo que nos muestra este salmo, bueno, de muchas cosas, solamente lo segundo que quiero resaltar, está en el versículo 12 al 14. Dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? O sea, él hace una pregunta, es una pregunta que él tiene la respuesta. Es una pregunta retórica que nos lleva al conocimiento de algo. Y esa pregunta es: ¿quién es el hombre que teme al Señor? O sea, primero, ¿qué es el hombre? Y segundo, temerle al Señor. La palabra temor allí es una palabra hebrea que significa respeto, miedo a fallarle. Otras traducciones lo dicen como: ¿quién es el hombre que honra al Señor? O sea, el entender que vivimos para Él. El temor al Señor en la Biblia es el principio de la sabiduría. No solamente debo obligar a mi alma a confiar en Dios, sino que ahora necesito tener
la seguridad que en mi corazón hay temor al Señor, temor y respeto. El respeto a Dios es importante. Nosotros somos una generación tal vez de los 70, 80, 60, que nos creamos con el respeto, con base en el respeto a nuestros padres. No nos atrevíamos a levantar nuestra voz y mucho menos levantar nuestras manos en contra de nuestros padres, porque para nosotros era el respeto. Somos la generación que pedía la bendición al salir de casa, que entendíamos que una palabra de bendición de los padres era la mejor protección que cualquier seguro sin EPS o cualquier otro tipo de situación. Era la seguridad. Pero hoy se levanta una generación que no quiere guardar respeto a los padres, que no ha entendido. Y creo que luchamos con nuestros hijos diciendo cuando nos contestan qué, y uno lo llama y uno dice ¿qué? No, Señor. Y pareciera una mínima cosa, pero es valioso porque la honra. Es que nosotros como padres necesitamos entender que nuestros hijos les irá bien si honran a sus padres. Igual nosotros honrar a Dios. ¿Cómo podrán ellos honrar a Dios si no aprendieron a honrarnos a nosotros? ¿Cómo ellos podrán honrar a Dios si ellos no aprendieron a que el respeto a los padres es fundamental? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener temor al Señor? Dice, Él le enseñará a escoger el camino que ha de escoger. O sea, el temor al Señor va a traer una consecuencia, y la consecuencia es que el Señor nos va a guiar por el camino. Yahad es la palabra en el hebreo que significa nos va a enseñar a tirar. Es una palabra que era instrucción a aquel que tiene un arco para lanzar, o sea, para tirar una flecha. Y esto es interesante porque ese enseñar es que Él nos va a direccionar hacia dónde debemos encaminarnos. No hay nada más importante en nuestra vida, incluso cuando estamos en un momento de crisis, que podamos nosotros decir, voy a hacer un alto, voy a orar, voy a preguntarle al Señor qué quiere hacer Él. Cuando estamos en medio de una situación compleja, podemos hacer un alto. Mira, déjame oro, déjame consulto con Dios, déjame que Él me direccione qué debo hacer. A veces nos apresuramos o nos da temor en un ambiente que tal vez no es cristiano decir eso. Pero tú eres un hijo de Dios, tú eres un empresario tal vez o un profesional, pero eres un hijo de Dios. Y la gente debe entender que tú no haces nada sin primero consultar al cielo. Y esto es importante porque es el temor al Señor. O sea, ¿a quién le temes? O que te critiquen y se volvió ¿qué? Religioso, ¿qué es lo que le está pasando? O que el cielo diga, este es mi hijo a quien yo amo, a quien me honra porque me consulta todo lo que va a hacer. Es lo que David hacía. David jamás salió a una batalla sin preguntarle al Señor, Señor, ¿iré? Aunque tenía el ejército, aunque tenía la experiencia, aunque tenía las habilidades, él siempre preguntó al Señor, Señor, ¿entregarás a mis enemigos en mis manos? Y si el Señor no le decía nada, no salía, pero si el Señor le decía, ve porque yo te los he entregado, siempre Dios le contestaba. Creo que eso es honrar, eso es tener temor al Señor en nuestra vida. Pero también dice, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea, el temor al Señor trae muchas cosas, no solamente sabiduría, sino que también nos va a dar dirección y nos va a hacer vivir bien. Esa es la palabra, gozará de bienestar, vivir bien. ¿A qué ser humano no nos gusta vivir bien? Vivir bien no significa vivir con lujos, esto es distinto. Vivir bien significa estar contento, estar feliz. Vivir bien significa gozarse este peregrinaje en la vida, es disfrutar lo que tenemos. Vivir bien es disfrutar cualquiera que sea la condición en la cual estamos, podemos gozarnos en Él. Eso es. Y creo que el temor al Señor nos va a ayudar a tener esa bendición. Y nuestros hijos heredarán la tierra, o sea, tus hijos heredarán lo que tú has hecho. Y esto es fundamental porque qué mejor regalo para nuestras generaciones, para nuestros hijos, que dejar una buena herencia. No solamente una herencia de una casa o propiedades o negocios, sino la herencia de la fe.
La herencia de la fe. Yo le decía a la iglesia presencialmente que a veces nos preocupamos por darle a nuestros hijos la mejor educación, y eso está bien, y dejamos como herencia una buena educación. Alguien decía, ¿qué mejor herencia que la educación? Y eso es una parte importante, o tal vez para que tengan una casa o tengan unas rentas, bueno, lo que Dios coloca en tu corazón. Pero sabes que en el medio de una crisis eso no le va a servir de nada. O sea, tener una propiedad cuando nuestros hijos estén pasando un momento difícil en su vida, eso no les va a servir. Pero la fe sí. Cuando tú heredas la fe de confiar en el Señor, es la herencia más grande que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Cuando ellos digan, ¿qué hacían mis padres cuando estaban en momentos de dificultad? Van a recordar, mi mamá oraba, mi mamá buscaba al Señor, mi padre se arrodillaba y le pedía dirección a Dios. Hey, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo que ellos hacían. Es la herencia de la fe. Nuestros hijos heredarán la tierra, pero la mayor herencia es la fe. No faltará en nuestra descendencia persona que adore y exalte al Señor. No faltará en tu descendencia alguien que alabe al Señor y proclame sus maravillas. Es la herencia que tú dejas a tu casa, es la herencia que dejamos a nuestras generaciones. Y por último dice, versículo 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Otras traducciones dicen el secreto de Dios. El secreto de Dios, la comunión íntima. La traducción lenguaje actual dice la amistad, la amistad íntima, la amistad con Dios es para los que le temen. O sea, tener amistad con Dios, comunión. Y creo que esa es otra recompensa. David fue un hombre que logró salir de esa dificultad, logró vencer a ese gigante. Tal vez con el dolor de la pérdida de un hijo, con el dolor de ver a su hijo quedar enredado en su vanidad, porque Absalón muere enredado con sus cabellos en medio de unos árboles, donde él, por estar huyendo, queda colgando de los cabellos, y uno de los generales, Joab, de David, lo asesina. Pero es interesante porque eso nos muestra el fin de Absalón. El fin de Absalón quedó en sus vanidades. Las vanidades lo único que harán es enredarnos la vida. Eso es una realidad. Y creo que es importante eso. Y en un mundo donde sale el nuevo hedonismo, donde ahora la belleza física es lo más importante, necesitamos aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida con dignidad, con gozo. Y no estoy diciendo que no te cuides, sino que puedas disfrutar de las cosas maravillosas que el Señor nos da. Y parte de eso es la comunión íntima con el Señor. No sé si estás en un momento de crisis, no sé si estás en un momento de dificultad. Tal vez leyendo el Salmo 25 te vas a llenar de mayor fuerza y vas a encontrar cosas maravillosas de cómo vencer la crisis. Déjame hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo tan especial que nos regalas. Gracias, Padre, porque nos bendices. Quiero tomar un momento para orar por Susana Villegas, que es nuestra encargada de comunicación, Señor, que se encuentra en la clínica. Bendícele, Señor, guárdala, protégela a ella y a su bebé. A Tomás, Señor, declaramos, Señor, tu bendición en medio de estas dificultades que han estado pasando, y creemos que tú darás la victoria. Gracias, Padre, porque bendices a cada uno que está pasando un momento de dificultad. Y pido, Señor, que extiendas tu mano, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que, Señor, ellos puedan ver, Señor, que confiar en ti siempre nos hará salir adelante en medio de la crisis. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.